Hola, profe, soy Gabriela Puebla, soy de cuarto año, turno noche, del Instituto Patria Grande. Lo que yo voy a rendir es Didáctica de la Matemática 1. El tema que yo voy a dar es sobre la teoría de Brusseau. Él era francés, era investigador, era matemático y era profesor de varios niveles. Él se planteaba por qué los alumnos tenían tanta dificultad en el área de matemática. Él era uno de los padres de la didáctica de la matemática. Entonces, ya que él era uno de los padres de la didáctica de la matemática, su teoría se basaba en estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo contribuir con el niño? ¿Cómo contribuir para que el niño se apropie de los aprendizajes, de ese proceso? Entonces, como en esa época había muchas dificultades, entonces una de las dificultades era el desarrollo cognitivo del niño, en donde el desarrollo cognitivo del niño se decía que al niño le faltaba madurez para diversos saberes matemáticos. Luego, también existía la dificultad de el currículum matemático, que el currículum matemático era que el niño era receptor y era pasivo. Luego era el método de enseñanza. No se producía la construcción de aprendizaje. Y luego estaba la complejidad de la matemática, que era en donde el sujeto, no tenía un determinado medio para interactuar, ¿sí? Entonces, ya asimismo, que era muy complejo, se hacía muy tradicional su enseñanza. Luego, Brusseau tiene su teoría de la situación didáctica, en donde tiene 3 conceptos para cambiar todo esto, en donde todo esto que le pasaba al niño en su enseñanza en el área de la matemática. Entonces estaba la intención metodológica, que era cómo voy a enseñar, ¿sí? Luego estaba la intención didáctica, que es qué es lo que voy a enseñar. Porque, por ejemplo, no es igual el objetivo que tiene un docente, que es enseñar un determinado saber, que el objetivo que tiene el niño, que es jugar, divertirse y ganar. Luego está el contenido matemático, que se basa del saber, de los saberes, ¿sí? El análisis es analizar la dificultad y la complejidad de esos saberes. También, a la hora de esos saberes, a la hora de la construcción de la situación didáctica. Bueno, también están las palabras claves, que en las palabras claves está la situación. La situación, ¿qué es lo que es una situación? Para él es un método de interacción entre un sujeto y un medio determinado que requiere de un conocimiento previo. Luego, a estas definiciones que él tuvo de situación, ¿sí? Él se basaba mucho en la teoría de Piaget, en donde tenía el equilibrio y los esquemas previos. Luego también se basaba en la teoría de Vygotsky, en los conectores, ¿sí? Luego también estaba la didáctica, que es la parte de la pedagogía que estudia
los métodos y técnicas de aprendizaje, de enseñanza, ¿sí? Situaciones didácticas, también está que la situación didáctica está dentro de la situación didáctica, pertenece a la situación didáctica, ¿sí? Que se da cuando el alumno hace suya la misma, ¿sí? El docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. Para que esto se dé, tienen unas condiciones, que son adaptación de los contenidos, hay que saber qué contenidos hay que dar para qué grado, y adaptación y métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza tienen que ser constructivistas, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando como hablamos en el principio, muy tradicional. Y los niños no se podrían apropiar de sus conocimientos, de sus saberes, ¿sí? Entonces, también se basó en las fases, que él decía fases o tipologías de la situación didáctica, en donde él tenía 4 fases o 4 situaciones, ¿sí? Estaba primero la situación de acción, luego la situación de formulación, y después la situación de validación y luego de institucionalización. Entonces, vamos primero por la primera, la situación de acción. La situación de acción es el sujeto con un determinado medio, el medio le brinda la información, el sujeto hace la acción y luego la acción le da una retroalimentación. Después está la formulación, la situación de formulación. ¿Qué es lo que es la situación de formulación? En donde el niño hace el proceso para llegar a un resultado. ¿Cuál es el proceso? En donde el niño también, que es muy importante, hace la comunicación y la observación de sus compañeros para poder realizar su operación. Por ejemplo, como yo hice en la secuencia, ¿sí? En donde los niños, yo les decía cómo me formaban el número 50. Entonces los niños me decían que Juancito, había formado el 50 con el billete de 50. Está bien, porque es una forma económica. Pero el otro niño me había formado con un billete de 20, con uno de 10 y con uno de 20. Están bien los dos procesos, pero uno es económico y el otro no, ¿sí? La docente se mantiene a un costado para que los niños interactúen, a ver si están bien o no, ¿sí? Luego está la validación, en donde el niño valida por qué hizo el ejercicio como lo hizo, el proceso valida el proceso que hizo para llegar a ese resultado. Me dice sí, porque 20 más 10 más 20 es 50. Yo sumándolo llega a 50. Perfecto. Ahí en donde el niño valida por qué lo hizo, ¿sí? Si bien puede ser económica o no. El docente también se mantiene a un lado. Si bien guía, pero no se mete. Entonces ellos se comunican entre sí y dicen, sí, pero yo lo hago en otra forma más económica, que sería con un billete de 50. Bueno, después está la situación de institucionalización. La institucionalización, ¿cuál es? Es cuando el docente ya interviene y pregunta si las dos formas en las que hicieron los dos niños
llegan al mismo resultado. ¿Y cómo lo han hecho? Entonces ahí en donde el niño se apropia del saber. ¿Sí? Bueno, espero que le haya gustado, profesora. Lo último que le iba a decir, él como se basaba mucho en el aprendizaje, en la teoría de Piaget, entonces Piaget decía que no importaba, Brusso se apoyaba mucho en la teoría de Piaget. Entonces Piaget decía que no importa si estaba, si estaba bien o mal. Lo importante era valorar el proceso. Era más importante el proceso que el resultado. Si bien el resultado es importante, pero es mucho más importante el proceso que lleva el niño para llegar al resultado. ¿Qué proceso ha hecho el niño? Eso es lo que más valoraba él porque se llevaba por la teoría de Piaget. Bueno, espero que le haya gustado, profesora, y que haya sido claro. Muchas gracias.